avanzar de estos tres. Los primeros dos nomás. Los dos primeros, ¿no es verdad? Y nos habíamos quedado en el tercero que era los solemnes. Pero hagamos un one. Dijimos que el consensual es el contrato el más sencillo, el más elemental, porque solamente vale la manifestación de expresión de voluntad. Oye, ¿quieres? Te compro, me vendes, listo. Por 20 pesos me llevas del taxi, sí, listo. Que se consolida, habíamos señalado precisamente con la manifestación de voluntad. Este segundo habíamos visto que se consolida, en este caso, con la entrega de un bien. Cuando hablamos de bienes reales, son bienes objetivos, son bienes tangibles. Es la entrega de una computadora, es la entrega de una casa, es la entrega de un auto, etcétera, etcétera. Y habíamos dicho en ese momento, corríjame si estoy equivocado, les decía que la posesión o la titularidad de un objeto, sobre un bien real, tenía dos facetas, que uno era el dominio y otro era ¿qué? La posesión, habíamos dicho, y que en algún momento podía ser que el dominio y la posesión estuvieran diferidas, y en otros casos se da instantáneamente. Habíamos tocado el caso, por ejemplo, de comprarnos un vehículo en la Toyota y señalábamos que si sacas al crédito, probablemente vas a tener la posesión, pero no vas a tener el dominio porque los papeles se han quedado con la gente de Toyota, o viceversa. Les decía, cuando te compras un departamento en preventa, ni siquiera o están poniendo los pilotes o las zapatas recién, y tú ya tienes el dominio, tienes el inmueble, tienes el fraccionamiento, pero no tienes en ese momento, no tienes en este caso la posesión, porque ¿no es verdad? Aquí vamos al tercer tipo de contratos, los contratos solemnes. En esto hemos hablado en la anterior clase y señalamos que es uno de los elementos que necesitas para el contrato. Habíamos visto que la solemnidad, y discutimos incluso desde un punto de vista teórico doctrinal, y les decía que para mí no existe un contrato que no sea formal, ¿no es verdad? Les decía, puede ser un contrato menos formal y un contrato solemne. Hemos hablado del matrimonio y sus solemnidades, comprar, por ejemplo, una empresa en la cual tienes que no solamente tienes un contrato, tienes que ver los libros, los estados de cuenta, tus activos, tus pasivos, etcétera, etcétera, ¿no es verdad? Entonces, cuando hablamos de los contratos solemnes, apuntan particularmente a cumplir con los requisitos que el propio ordenamiento jurídico así te los pide. Es decir, la ausencia de uno de esos requisitos o esas formalidades hace que tu contrato corra el riesgo de que de ser una causal de nulidad absoluta o de una nulidad relativa. ¿No es verdad? Eso habíamos señalado. Y entonces debes cumplir la forma que te estableció o que te da a estipulado el propio ordenamiento jurídico. ¿Alguna consulta sobre el particular? ¿Estamos? Vamos adelante. Clasificación según los requisitos de fondo. Y en este sentido, cuando hablamos de los requisitos de fondo, hay este tipo de contratos. Hay contratos, voy a poner aquí, contratos, un contrato, ¿cómo no?, de libre discusión. Discusión. Después tenemos los contratos de adhesión. Son muy lindos estos. Adhesión. Contratos individuales. Y contratos colectivos. Colectivos. Vamos a hablar de los contratos de libre discusión. Estos contratos se caracterizan ¿por qué? Por la autonomía de la voluntad de las partes. Aquí no hay ninguna presión. En ese sentido, un contrato de libre discusión pueden imaginarse lo que ustedes quieran. Uno que ayer les comentaba a sus compañeros, y lo repito porque me parece divertido y eso me viene a la cabeza. Ustedes hacen muchas veces este contrato los fines de semana. Piensa en un contrato de libre discusión. Ya han salido de pachanguear. ¿Cuál puede ser? ¿Cuál?
Ni idea. Ya pues sean creativos. Tienen que ser creativos. Ayer les pedí a sus compañeros, quiero que usen su criterio. La información que reciban la tienen que digerir y la tienen que parir. 3 de la mañana, ¿salen de dónde? De Pacho, de Mama. Taxi, libre discusión. ¿Por cuánto me debes a mi casa? 30. No, papi, no tengo. 20. No, que sean 25. Lo dejaremos en 23. Libre discusión. ¿Está claro? Ese es un contrato de libre discusión. Las partes se han puesto de acuerdo. La compraventa de una casa también probablemente sea de libre discusión. Vamos a regatear el precio, que no está mal dicho regatear el precio. Además es parte de nuestra cultura, es una belleza regatear. A mí me encanta. A mí de verdad me encanta regatear. Cuando estaba de vacaciones en ¿qué se llama? En Túnez, esos regatean 10 veces más que nosotros. Y fue con un amigo que era de ascendencia libanesa. Él se llamaba, era un dominicano, Hashe apellidado. Y salíamos en las tardes, de verdad, después de venir de la playa, así de Pachayá, íbamos y me decían, nos vamos a divertir. Entramos en un boliche y te hacen pasar. Para ellos es una cultura negociar. Y de pronto te dicen, ¿cuánto es esta alfombra? 500. Entonces tú agarras y les dices, de verdad le estoy diciendo. ¿Cuánto? 50. ¿Qué? ¿Cómo? Y entonces, no, usted me está viendo, entonces te estás yendo, y cuando te estás yendo, de verdad te dicen, negociar. Track, y empieza la negociación. O sea, solamente una posición, una actitud de decir, me estás tomando el pelo, y ahí empieza la negociación. Es muy lindo. Hay culturas que se manejan de esa manera. Pero culturas, no todas. Sí, hay que saber con quién vas a regatear. No regatees con un japonés, porque va a creer que te estás robando o que le estás viendo que te está queriendo sacar. El precio del japonés es del japonés. Para ellos está muy bien puesto. ¿Está claro? Uno de libre discusión. Listo. Contrato de adhesión. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de un contrato de adhesión? Unir. ¿Se les viene a la cabeza una idea de un contrato de adhesión? Cientos. Otra vez, todo el día tienen contratos de adhesión. Ya ven que era importante clasificar los contratos. Contrato de adhesión, el que han firmado con la universidad, Tarras, ahí está, te dan el documento que haces, firma. Contrato de adhesión, crédito bancario. ¿Qué es lo que negocias con el banco? El monto, el periodo de gracia, que se llama la tasa de interés y el día que vas a pagar. Después son 45 hojas que lo tomas. El contrato de adhesión, todos los servicios, telefonía, luz, electricidad, gas, todo es que adhesión. Contrato de adhesión, contrato de transporte, BOA, ¿qué negocias? Contrato de adhesión, voy a ir a bailar al carnaval de Arara, está bien, ¿qué estás viendo? ¿En qué? Flota Urus, ya, buenísimo Urus. No tienes nada que hacer. Por lo tanto, el contrato de adhesión es aquel en que una de las partes se va a someter a las cláusulas estipuladas por la otra parte. Si ustedes se fijan, muchísimos contratos de adhesión. En este caso, si una de las partes es la única que está tomando decisiones, ¿quién toma parte por la que no está tomando decisiones? Si ustedes se fijan, hemos visto que la gran mayoría de esos contratos de adhesión van a tener para nuestra economía, para nuestra realidad económica, social y jurídica boliviana, el Estado. ¿Por qué? El Estado tiene esas instituciones que van a negociar en nombre de la sociedad. Entenderán que los contratos de adhesión generalmente son contratos que llegan a una amplia masa de la comunidad boliviana. Un contrato de adhesión es un contrato de seguro. El ejemplo claro, el SOA. ¿No es verdad? Ahí está. El SOA, tú tienes un contrato de adhesión. Pagas los 86 pesos, los 190, o lo que sea, y te dice qué es lo que te va a cubrir, hasta cuánto te va a cubrir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién ha negociado eso? La autoridad responsable de ello.
Por ejemplo, en el tema de los bancos, lo mismo. ¿Quién te pone las tasas de interés, los periodos de gracia? Es el ASFI, ¿no es verdad? Que se supone que está negociando en beneficio o cuidando los intereses de la sociedad boliviana. En el contrato de transporte con los micreros y con los profistas, ¿quién es el que pone eso? La alcaldía municipal, porque se supone que tiene unos técnicos, unos expertos que saben cuál es el precio que debería, el precio real para que pague el consumidor o el ciudadano de a pie. La otra, ¿cuál más quiere? ¿Por qué pagas la telefonía 0.58, por así decir, el minuto? Porque tienes la autoridad de transporte y telefonía, que es la que va a negociar, tiene sus expertos. ¿Está claro? En ese sentido, cuando hablamos de contratos de adhesión, hay una entidad que puede ser pública, puede ser municipal, departamental, nacional, la que va a negociar en beneficio o a nombre de la sociedad. Por eso es que nosotros les damos todo nuestro respaldo y se agarran los hermanos de la alcaldía con los hermanos minibusistas hasta chicotazos para determinar cuáles son las nuevas tarifas. ¿Algún comentario sobre los contratos de adhesión? ¿Los contratos de adhesión? ¿Listo? Listo. Vamos adelante. Entonces, ahí está. Las cláusulas son impuestas unilateralmente por una de las partes y aceptadas por la otra parte, pero hay alguien que se los va a negociar. Estamos llevando un libro que dice Teoría General de los Contratos. En el caso de derecho mercantil no existen contratos individuales. Nunca va a haber en derecho mercantil, porque el comerciante es comerciante, va a negociar con un comerciante o va a negociar con un cliente. Puede haber contratos individuales donde en materia civil, pero otra vez, por los años que tengo de la carrera, oye, realmente a veces te pones viejo y te pones fregado para empezar a cuestionar las cosas. ¿Existe realmente un contrato individual? Es decir, donde una de las partes es la que se obliga y la otra parte no se obliga, y entonces te saltan y te dicen a la yugular y te dicen con mucho entusiasmo, sí, hay eso, dame un ejemplo, profesor, y dicen contratos de donación. ¿Por qué? Porque alguien te está regalando algo, él unilateralmente está tomando, en este caso, responsabilidades. Aquí está, te regalo mi auto, es más, voy a pagar los impuestos y los papeles de transferencia. ¿Y tú qué le vas a decir? Gracias, Teo, está muy lindo tu auto, está muy lindo. ¿No es verdad? Es un contrato unilateral, porque asumen las responsabilidades. Pero piensen otra vez, denle siempre vueltas. En ciencias sociales, esto no es 2 más 2, 4. Esto es ciencias sociales. Y la pregunta es, te voy a regalar ese auto, te voy a regalar esta fábrica, te voy a regalar todo porque me caes bien, por lo que sea. ¿Y qué te parece si la otra persona te dice, no, gracias? Entonces es individual. Pues si hay el rechazo de otra persona. Y yo pongo este ejemplo que puede ser hasta sentimental. No, gracias, pero ¿por qué no vas a recibir ese regalo? Porque tú hace 20 años lo quebraste a mi tío. Y por lo tanto no me da la gana de recibir nada de ti. Por lo tanto, se dan cuenta que otra vez ponemos en tela de juicio si realmente existe un contrato individual. No te lo imponen, no te dicen que te ha donado y porque te ha donado a fuerzas tú lo tienes que recibir. No existe eso. ¿Por qué? Estaría chocando contra ¿qué? La autonomía de la voluntad. Por lo tanto, lo dejo en ciernes. Y finalmente, contratos colectivos tampoco hay en materia de derecho mercantil. Esto hemos visto en materia laboral. Los sindicatos, hemos visto que había contratos individuales y había contratos que se llaman colectivos dentro de materia laboral. ¿Está claro? Esta clasificación es, insisto, teoría general de los contratos, y por eso estoy desestimando los contratos que no se dan para la materia mercantil que nos interesa. Después, según la reciprocidad de la obligación, hay contratos que son reciprocidad de la obligación, contratos unilaterales, contratos bilaterales
y finalmente contratos plurilaterales. Otra vez, en este caso, encontramos, según la reciprocidad de las obligaciones, estaríamos encontrando que una de las partes sería la única que esté obligada, en este caso, a tener, obviamente, eso, obligaciones. Y nuevamente les digo que en materia mercantil no existe eso. ¿Para otras materias se puede dar? Sí, probablemente lo que hemos repetido con esta hace un momento de contratos individuales. En este sentido, cuando hablamos de contratos unilaterales, surgen para una de las partes contratantes que ella es la acreedora, pero ¿y acaso no hay en este caso un deudor? O sea, exige que le pagues. Sí, ¿por qué le pagas? ¿Por qué te exige? Él te pide sus derechos. Porque en algún momento pues, te da a vos algún derecho, te da plata. Entonces, por eso es que este contrato, otra vez yo lo pongo en ciernes. Olvídense, es en materia civil, vamos con los contratos bilaterales. La gran mayoría de los contratos son bilaterales, ¿no es verdad? Y en ese sentido, cuando hablamos de contratos bilaterales, manejamos aquellos en los cuales participan dos personas. Miren lo interesante que es esto. En este caso hay, y hemos dicho en la primera clase de contratos, el principio de conmutatividad, donde las partes tienen un principio de reciprocidad de lo que van a recibir y de lo que van a dar. En este caso hay una proporcionalidad entre los derechos y las obligaciones. ¿Por qué? Porque si de pronto yo tengo un crédito con el caballero, mi deuda con él, es decir, mis obligaciones con él son derechos de él, y mis derechos con él son las obligaciones de él. Lo mismo pasa en una compraventa. Piensen esto: oye, me tienes que pagar los $240,000 de la casa. Sí, a cambio de eso tú me tienes que dar los papeles de la casa. Hay un principio de reciprocidad. Por lo tanto, insisto, los derechos míos son las obligaciones de la otra parte y las obligaciones de la otra parte son mis derechos. Este es el contrato más común. Aquí hay un principio de conmutatividad, lo acabamos de señalar. Un elemento más que vamos a tomar en lo que es la conmutatividad, y en un minuto más lo vamos a tocar, pero les estoy adelantando los contratos inalámticos también. Vamos con los plurilaterales. En este caso hay más de un actor. Estamos señalando que puede haber A, B, C, D actores. ¿De acuerdo? Hay estas cuatro partes, por eso es plurilateral. ¿Ustedes conocen un contrato? ¿Alguna vez han escuchado hablar de un contrato que se llama swap? Swap, igual que la televisión, que va swapeando. Esto lo van a ver, se los estoy avisando, mucho ahora que vamos a negociar la deuda, vamos a tener créditos y demás cosas. Se los voy a dar con un ejemplo bien sencillo porque es plurilateral. Hagan de cuenta que A le debe a B, ¿de acuerdo? Tiene obligaciones con B. B tiene obligaciones con C y C tiene obligaciones con B. De pronto hagan de cuenta que este señor le debe 100 a B. Y B le dice, oye, le tienes que pagar los 100. ¿De acuerdo? De acuerdo. En este sentido le dice, me vas a pagar. Pero este C que B le debe hacer, le dice, me debes 50. Me debes 50. Sí, te debo 50, es verdad. ¿Te interesa o te preocuparía que yo te pague 50 y que otro fulano te pague los otros 50? Entonces este puede decir, no problem, no tengo ningún problema, porque plata es plata, yo voy a recibir y no me interesa. En este sentido, fíjense, y C puede deberle a D, por eso se llama swap, vas pasando de uno a otro. En este caso, digamos que este tipo le debe, aquí pongan 200, todavía más carito. Este le debe 50 a este, y este le debe que sea 150, y ahí está. Y entonces que le diga este ñato, págale 150 a este, y págame a mí 50.
¿Está claro? Miren, han participado más de dos, por eso es multilateral. Esto pasa mucho en los bancos. Hacen recompras de deudas. Es eso, ese es un swap. Es una recompra de deuda. Por ejemplo, este le debe a este es el Banco Nacional que le está comprando al Banco de la Unión. El Banco Unión le puede vender la deuda al Banco Mercantil Santa Cruz y este le puede vender al Citibank o a otro banco en el extranjero. O sea, ese es el swap. Pero aquí dos elementos, por favor, para que consideren. Esto que acabamos de ver debe tener la manifestación de voluntad o la aceptación tanto de la parte obligada, es decir, del deudor, como de la parte a la cual le va a pagar. En este caso, B le pregunta a C, ¿te interesa o te importa que te pague A? Y este le va a decir, it doesn't matter, porque plata es plata y yo voy a recibir. Pero B también tiene que preguntarle a A y decirle, ¿te importa pagarle a C en vez de pagarme a mí? Y este tiene que responder si sí o no. ¿Por qué? Porque es la manifestación de las voluntades, es el contrato que dice. Y la otra, voy a ponerles un ejemplo. ¿Qué les parece que estos son tres países? A es Bolivia, B es Argentina y C es Chile. Y entonces Argentina le dice a Chile, ¿te importa que Bolivia te pague? Y Chile dice, a mí no me importa que me pague Bolivia. Pero ¿qué pasa si Bolivia dice, no, yo no quiero pagar nada con los chilenos, no tengo relación con los chilenos, pues es un tema muy sensible, o que me va a comprar deuda a mí, yo no quiero, no acepto tener deuda con Chile. ¿Me entienden? Por eso es que se tiene que dar esa manifestación de la voluntad, tanto en este caso del sujeto activo como del sujeto pasivo del contrato, es decir, del acreedor como del deudor. ¿Estamos? Solamente eso, manifestación de voluntad. ¿Se puede dar? Sí. El ejemplo más claro, este es un swap de crédito, o el otro ejemplo que acabo de darles es la recompra que hacen los bancos, van comprando deudas de otros bancos. ¿Han visto en sus tarjetas de crédito cuando van a cambiar de banco qué dice? Compro tu deuda, te dice, ¿no? Compro tu deuda, ahí está, y eso van a ir cambiando. ¿Alguna consulta? ¿Estamos? Listo, vamos adelante. Contratos unilaterales, contratos bilaterales, contratos plurilaterales. Listo. Otro, según el fin perseguido, hay contratos que son onerosos, y otros que son gratuitos. Aquí está. Para nosotros ni tocar el contrato gratuito, porque entenderán que en materia mercantil lo que se busca es dinero. Por lo tanto no existe, para nosotros no existe esto. Pero vamos a comentar, ¿puede haber un contrato gratuito? Y dices, ahí está otra vez, donde una sola persona, otra vez la donación, yo te regalo, pero depende, o sea, ¿cuáles son? ¿Por qué no recibirías? En este caso te puedo decir, yo te regalo la casa, pero tú tienes que pagar los impuestos. Entenderán que no es gratuito. Te ha dado los 480,000 en la casa, pero puedes necesitar 10,000 o 20,000 bolivianos para pagar los impuestos. En ese sentido, otra vez entra en tela de juicio. ¿Existen realmente contratos gratuitos? ¿Existen? No lo sé. Que te dijeran, yo te regalo, yo te pago los impuestos, yo hago bla, 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 es porque ese sujeto lo que está haciendo. ¿Y por qué les he comentado esto de lo que es el contrato gratuito? Porque en ese sentido, el sujeto que está haciendo ello dentro del derecho está perdiendo o se está deshaciendo de su patrimonio. Los comerciantes no hacen eso y por lo tanto nosotros no vamos a hablar del contrato gratuito. Tiene toda una historia, se darán cuenta, pero para nosotros, no le vamos a meter, no entra el derecho mercantil. El que sí entra es el contrato oneroso. ¿Por qué? Porque oneroso significa dinero, es hacer negocio. Vamos a generar dinero. Y en este sentido, ¿qué es lo que vas a hacer? La totalidad de los contratos, en este caso,
la totalidad de los contratos nuestros son absolutamente onerosos. Nosotros, como comerciantes, como mercantiles, el gran propósito que tiene el comercio es generar lucro o riqueza. ¿Está claro? Propósito. Puede ser que fracases, puede ser que quiebres, pero cuando has entrado a hacer una actividad económica, tu gran propósito era generar riqueza o utilidad. ¿Está claro? ¿Listo? Listo. Vamos adelante. En ese sentido, vamos a hablar de otro tipo de contratos. Hemos hablado de los gratuitos, hemos hablado de los contratos onerosos, vamos a hablar de los contratos conmutativos y aleatorios. Y contratos aleatorios. Conmutativos y aleatorios. Ya hemos dicho en una clase precedente que es un contrato conmutativo. Habíamos señalado que los contratos conmutativos son aquellos donde existe una proporcionalidad. En ese sentido, hay una palabra que muchas veces se mezcla, y es la que les había adelantado, que se llama contratos sinalagmáticos. ¿Qué significa esto? Los contratos conmutativos y sinalagmáticos son aquellos donde tú conoces que existe una proporcionalidad y además conoces de antemano lo que vas a sacrificar y lo que vas a recibir de beneficio. Por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de un contrato sinalagmático, en una compraventa de un vehículo, sabes que estás sacrificando $18,000, te estás comprando un auto en $18,000, estás perdiendo esos $18,000, pero en reciprocidad estás recibiendo un vehículo que te va a satisfacer muchas cosas, entre otras que lo vas a poner como Yango, y sabes que es lo mejor de todo esto, que es auto eléctrico, y no vas a hacer compras. En ese sentido se dan cuenta que cuando hablamos de los contratos conmutativos, son la mayoría de los contratos en los cuales nosotros somos conscientes desde el primer momento de qué es lo que vamos a recibir y lo que vamos a dejar de recibir por ello. El principio de reciprocidad. ¿Algún comentario en ese sentido cuando hablamos de un contrato conmutativo? Vamos adelante, y este es uno de mis favoritos, los contratos aleatorios. Su palabra ya les está diciendo qué significa aleatorio. Ojo, no me confundan con el azar, porque el azar es suerte. El azar es 13 rojo, lanzas. Vas a jugar, qué sé yo, ¿qué es? Dados 11, 7, 5, azar, 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 azar. Es puro suerte. En cambio, cuando hablamos de los contratos aleatorios, y por eso les digo que me fascinan, son aquellos que no se conoce de antemano las ventajas o pérdidas que obtendrás, porque las mismas no son apreciables en el momento de la formación. Son contratos que no conoces de antemano las ventajas o pérdidas que obtendrás, porque los mismos no son apreciables en el momento de la formación del contrato. Pero tienen tres características. Es un acontecimiento futuro, incierto y probable. Un acontecimiento futuro, incierto y probable. ¿Y saben por qué me gusta? Porque están sostenidos en base a proyecciones matemáticas. Un ejemplo claro, los seguros. El seguro de auto, ¿por qué pagas 86? ¿Por qué no pagas 94? ¿Por qué no pagas 36? Y entenderán que ese contrato del SOAT que acabo de decirles tiene una proyección y dicen: el año pasado hemos gastado tanto en pagar estos seguros, esta póliza por accidentes, hay que subir un poco más porque la tendencia es que tengamos más pagos que hacer. O el año anterior han disminuido los accidentes, podemos bajar el monto, la prima del seguro
por qué han disminuido los accidentes. ¿Está claro? ¿Por qué un chofer particular paga bastante menos en el seguro que un transportista de micro y bastante menos más que un transportista de camión? ¿Y por qué un transportista de camión que hace Oruro-La Paz va a pagar menos que uno que hace La Paz-Chuma? Por el riesgo. Está clarísimo. Entonces hacen un cálculo matemático, una proyección matemática, y el ejemplo más claro me lo he guardado para este momento. Agarran y te dicen, joven, no quiere un seguro de vida, es un seguro de muerte. ¿Por qué? Porque ese seguro se va a habilitar cuando tú estés 6 feet under, hecho churrasco, y los que van a recibir son tus herederos. No es verdad, o sea, no es seguro de vida, pero es poco, o como ahora somos tan finos y tan delicaditos, que podríamos decir que es políticamente correcto decir que es un seguro de vida. No, cuando alguien me ofrece un seguro de vida, digo, es seguro de muerte. O sea, porque yo voy a pagar y después mis herederos van a recibir $200,000. Que paguen ellos. ¿Por qué debería pagar yo? No es verdad, eso es un absurdo. Que paguen ellos. Y sería razonable, ¿no es verdad? Papi, te vas a morir, todos pagaremos para que cuando tú te hagas churrasco, recibamos nosotros. Eso es simple como es. No es mala idea. En este momento les estoy diciendo eso. Cuando tengan hijos y decir, ¿sabes qué? Como se lo han fifado los del MAS, ¿te acuerdas? Todo lo de previsión. No vas a tener jubilación. Empieza a poner unos pesos y entonces vas a tener, cuando yo me haga 6 feet under, me haga Gasparín, tú vas a recibir. Por lo tanto, otra vez, ¿qué es lo que estamos diciendo? Tiene que ser, ¿qué? Hemos dicho 3 elementos. Esa proyección matemática tiene que dar un acontecimiento futuro, incierto y probable. ¿Por qué aseguran su auto contra robos o un full coverage? ¿Por qué? Por esto, futuro, incierto y probable. No quieres que te pase, pero es probable, es incierto, pero prefiero pagar el seguro antes de que me ocurra un robo. ¿Está claro? Por lo tanto, se dan cuenta que el contrato aleatorio es fantástico. ¿Por qué? Porque también va contra lo que hemos visto, los fenómenos naturales. Seguro de incendios, seguro de inundaciones, seguro de algún otro tipo de desastre. Y entonces va a depender de que se den o no se den esas circunstancias. Lo ideal es que no te roben tu auto, porque es un mal momento. Te van a reponer el auto, sí, pero vas a ver, te van a fregar. ¿Por qué? Porque varios días no vas a tener auto, te van a pedir papeles, te van a pedir cosas así. Lo ideal es, estás tratando de evitar de que pase eso. Has asegurado tu casa para que no entren ladrones. Y cuando estás asegurando tu casa, ¿qué más te piden? Que pongas cámaras, que pongas videos, que pongas esto, porque no quieres que pase. Pero ahí está. Es un acontecimiento futuro, incierto, pero probable. ¿No es verdad? ¿Está claro? En ese sentido, ahí están los contratos aleatorios. ¿Algún comentario? ¿Listo? Vamos adelante. Según la duración del tiempo, hay contratos de ejecución instantánea, contratos de ejecución instantánea, y de tracto sucesivo. Vamos a ver. ¿Hasta aquí no tienen dudas? ¿Estamos ok? Es bueno, entonces una botellita de agua. Vamos con los contratos de ejecución instantánea.
son aquellos que se ejecutan en un solo instante, en un solo momento, ¿no es verdad? Los contratos en este caso se han realizado en este instante. Te compro tu computadora, ¿cuánto? $380 hecho, tap, tap. La transferencia de dominio y posesión en ese momento. Te compro la sartén, hecho, listo, tac, tac. Taxi, Yango, 25 pesos, ¿dónde me llevas hasta Chumani, listo, ejecución instantánea. ¿Está claro? La gran mayoría de esos contratos son de ejecución instantánea. Pero los de tracto sucesivo, ¿tiene alguna duda sobre el de ejecución instantánea? Desaparecen incluso las obligaciones inmediatamente. ¿Por qué? Yo he comprado la computadora, mi derecho de pedirle la computadora me lo he entregado, desaparecieron sus obligaciones y al entregarle el billete han desaparecido mis obligaciones. Lo mismo en la compra de una casa, lo mismo en la compra de un auto, de una sartén, del transporte. El tipo, servido señor, aquí está su casa, puede bajarse, sí, listo, sus obligaciones se acabaron y mi obligación se acabó cuando le pagué los 25 pesos. ¿Está claro? Por eso se llaman contratos de ejecución instantánea. No más responsabilidades. Chao, chao. ¿Listo? Listo. En cambio, los de tracto sucesivo, a ver, piensen, y me van a dar un ejemplo, son aquellos que se van a ir cumpliendo y se prolongan en el tiempo. Es decir, cuando hablamos de un contrato de tracto sucesivo, se va a cumplir en el tiempo en forma periódica, en forma habitual, intercalada. Y de pronto, aquí está, un pago, dos pagos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pagos. Ahí está. Cada pago que vas haciendo va cumpliendo un porcentaje de tu obligación, de tu obligación, de tu obligación, de tu obligación. ¿Idea de un contrato de tracto sucesivo? Los créditos del banco. O las amortizaciones, ¿no? Sí, de libre disponibilidad podría ser. No de compra de... Ya, otro. Pero hay unos más claritos todavía de tracto sucesivo. Que muchos de ustedes los tienen en sus manos en este momento. Qué poca imaginación. Y van a hacer negocios internacionales, ¿no? Y así van a hacer negocios internacionales. La telefonía celular. ¿Su contrato por cuánto tiempo es? 18 meses. Obviamente que no te llaman y te dicen, che papi, se han acabado los 18 meses, serían unos brutos, porque por ahí dices, hoy 18 meses, qué buena oportunidad para salirme del contrato, porque no estaba del todo bueno, que son 18 meses. Recuerden que antes todo tiempo pasado fue mejor, hasta telefonito te regalaban, ¿no es verdad? Ahora creo que no te regalan ni un beso, y ahí está. En ese sentido, el contrato de tracto sucesivo se va cumpliendo por etapas. Teóricamente, cuando llegues al 18, te deberían llamar y decirte, ha fenecido, quiere renovar su contrato. Lo que lo toman se llama reconducción tácita o acuerdo revolving, que vuelves a tomar las mismas condiciones y sigues con el mismo contrato. ¿Hace cuánto que no han renovado sus contratos? Si es que tienen. ¿Se dan cuenta que si están satisfechos con su servicio? Años o meses, y ha fenecido hace tiempo. En este sentido, cuando hablamos de tracto sucesivo, son esos pagos periódicos, esos pagos que vas a hacer de manera sistemática y vas a ir cubriendo tus obligaciones. Pero de pronto, qué surprise, qué nice surprise que habías tenido, pero qué agradable sorpresa, que tienes tu teléfono con 18 meses y de pronto, amigo había sido de don Rodrigo Paz y te acaba de nombrar embajador en un lugar paradisíaco, te manda a Irán. A Irán. ¿Está bien, no? Es bonito, no, está esperando, es interesante conocer.
Entonces, tú estás por tu 15avo, 14avo pago, tu periodo de pago. ¿No es verdad? Entonces, ¿qué vas a hacer? Llamar a Tigo o llamar a Viva, no está haciendo propaganda por ninguno, y decir, ¿sabes qué, maestro? Desde mañana me estoy yendo. Me tengo que ir. No, vas a cambiar a Qatar, está bien trendy tu lugar. Entonces, Habibi, yo ya empiezo a hablar aquí árabe y me voy a ir a Qatar. ¿No es verdad? Y entonces, el tipo te va a decir, oh, qué lástima que nos dejes de nuestro cliente. Está bien, le voy a cortar a partir del 30 de noviembre y le voy a pedir que nos pague una multa por los meses que usted no usa, pero no es la totalidad. ¿Listo? Listo. Ahí está un contrato de trato sucesivo. ¿Por qué? Porque cuando llegues aquí, has pagado igual los 18 meses, se supone que deberías renovar o replantear tu contrato. Pero esto se da en servicios, ¿no es verdad? Pero también se da mucho en otro tipo de cosas para que vean que no solamente es algo, un servicio que es intangible. Hagan de cuenta esto. De pronto, tú tienes una panadería y ya está llegando. ¿Tú eres qué? Eres San Gabriel, ¿no es verdad? Y tú necesitas 50 quintales todos los meses. Entonces le dices, me vas a dejar, por favor, todos los meses 50 quintales. Listo. Vamos a acordar el precio. Me vas a, además, ¿en cuánto me vas a dar? Ya que sea 200 pesos el quintal, bárbaro. Vas a ir cumpliendo, en este caso 50 por 12 serían ¿qué? 6,000 kilos, ¿no es verdad? Entonces vas a ir pagando y te va entregando, hasta que concluiste. Ahí está el trato sucesivo y listo, aquí se acabó esto. Vas a tener que renovar. O la otra, maestro, te cuento que ya no te voy a poder comprar. ¿Por qué? Porque la crisis, no estoy pudiendo vender mi pan, esto está muy complicado, el señor Arce Catacora no tiene ni para darle pañales a su hijo, menos para comprarle panetones, entonces no, yo tengo que levantarlo, ¿no es verdad? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Otra vez, te van a castigar o te van a dar una sanción y te van a decir, bueno, me debías por 2 envíos, te voy a cobrar un 20%, 10 por cada periodo que faltaba, y aquí se acabó la historia. Ese es el trato sucesivo. ¿De acuerdo? Se va quemando por etapas. Les voy a hacer esta pregunta y quiero que piensen. El primer día que hemos tenido clases les he dicho, por favor, piensen. Eso es lo que más me interesa. No darles información, porque lo que nos damos los docentes son información. Pero yo no quiero pues que ustedes acumulen eso como si fuera un RAM y todita de información. Quiero que la digieran. Háganme cuenta esto. Uno de ustedes entra Mutual a la primera y dice, allá están vendiendo unos departamentos. Dice, no, a entrega inmediata. ¿Sí? Mire, usted le vamos a dar 25 años. Banca joven, usted tiene 25 años. Mire, para nosotros le vamos a dar esto. Ya, sí, 20 años. Buenísimo. Cuota fija. Pago fijo. ¿Cuánto? 2.300 bolivianos. Imagínense, es un regalo. ¿Se da cuenta cuando esté la inflación, cuando esté bla, bla, bla? Usted al final, de aquí a 20 años o 25, nos va a pagar peanuts, nos va a pagar una hamburguesa. Me parece razonable. Listo, ¿dónde hay que firmar? Tras. Chao. Contrato de trato sucesivo de ejecución instantánea. Piensen y me responden. No, pues es que te dice que desaparece la obligación. La instantánea te dice que desaparece la obligación. En cambio en esta puedes renovar. Para mí es instantánea. La transferencia también es instantánea. ¿No ve? Porque dice
desaparece la obligación, en cambio el sucesivo es que se cumple uno. ¿Quién dice que es el tracto sucesivo? Levante la mano y explíqueme por qué. ¿Hay alguno que cree que es de tracto sucesivo? Bueno, si no hay ninguno, ¿quién dice que es de ejecución instantánea? Dama. Bueno, yo concluyo que es instantánea porque concluye una obligación. Al terminar los 25 años de mi plan de pagos, voy a concluir con el pago del crédito y ahí se va a terminar mi relación con el banco. No hay renovación. ¿Alguien está en disenso o alguien está coincide con su compañero? No hay renovación. Vas a tratar de persuadir o hacerla tambalear a su compañero. Usted dice que es de ejecución instantánea, porque usted ve pagando. Digamos que son 200 cuotas, digamos son 200 cuotas. Y listo, ahí se acabó. Pero ido pagando lo que me decían hace rato con el crédito del banco, y eso no sería ejecución del tracto sucesivo. Pero el sucesivo, doctor, es que se cubre, no, bueno, pueden ser renovadas, ¿correcto? Una renovación. Genera la renovación, entonces... No, el tracto sucesivo es que pagues todos tus cuotas, se acabó. Pero puede ser renovado automáticamente. En cambio, un plan de pagos tiene que ser cumplido y tiene un principio y un fin. A la cuota 240 se acaba tu obligación con el banco y ya no tienes relación directa con él, por lo menos no con ese pasivo. ¿Hay alguien que diga que es tracto sucesivo? ¿Por qué? ¿No? No sean pues los pensativos ahora. Señor Valverde. A ver, se va a cumplir. Para el banco sería de ejecución instantánea, porque la firma del contrato el banco tiene que entregar el dinero. Para en este caso para los pesos de que compra sería de tracto sucesivo. No puede ser, no hay una duplicidad, no puede haber un contrato distinto. Tiene que ser lo mismo. En realidad, por el tiempo que tenemos se rinde. ¿Quién se rinde? Nadie se rinde. Yo creo que sí, sí. Aprovechemos hasta que de aquí a un año vuelva y nos va a hacer correr a todos. Ay, no. ¿Quién se rinde? Nadie se rinde. No. Todos. Y carga. Es un acuerdo de ejecución instantánea. Pero no por lo que usted ha dicho. Sí, no. Sino es muy simple. ¿Cuántas veces usted va a ir al banco después de haber firmado su contrato? Todos los meses a pagar mi crédito. Nunca. O puedo hacer O sea, pero no transferencia. oficial de crédito, se hace débito directo, lo que sea. Nunca. Probablemente cuando haya pagado su última cuota, A recoger mis papeles. aquí está, dame mis papeles. ¿Por qué es de ejecución instantánea? Una sola vez. Que la obligación se haya diferido en el tiempo por cuotas, eso es otra cosa. Pero no pasa absolutamente de él. La otra, piensen esto, de pronto están en su 18avo de pagos de los 20 y dicen, puta, ya no me aguanto, ya no me alcanza, o ya no quiero pagar este departamento. Van a ir al banco y van a decir, ¿sabes qué? Rebájame estas 24 cuotitas y castigame un poco. No existe eso. No existe. ¿Qué te va a decir el banco? Oye, no puedo pagar. Oye, qué pena. Véndelo Te remato. o te remato. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a salir, vendo departamento. Y le entregarás la plata que le debes al banco y lo demás te lo quedarás. Pero no hay eso, este porcentajito más y después me castigas, no existe. Por lo tanto, es un contrato de ejecución instantánea. Que se prolongue en el tiempo, se prolongue en el tiempo. Y el ejemplo más claro es lo que les he dicho.
¿acaso ustedes los van a ver más al tipo? No, te han puesto esa cuota y el último pago es el día que vas a volver a aparecer al banco para pedir que te paguen. ¿Ok? ¿Listo? ¿Listo? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Vamos adelante. Vamos a empezar a terminar estos contratos. Pero me dijo que no he dicho lo correcto. Contratos principales. Contratos accesorios. Contratos. Primero veamos esto. ¿Qué es un contrato principal? No está en el libro, es otra clasificación. Yo estoy sacando de otra parte. Pero vale la pena considerarlo. Un contrato principal es aquel que no depende de otro para existir. Legalmente hablando. ¿No es verdad? Por ejemplo, un contrato principal es el crédito que ha sacado de un banco. Puede vivir, tranquilo, el crédito puede vivir. El contrato accesorio es aquel que necesita o requiere tener un contrato principal para poder existir legalmente. Ejemplo, la hipoteca dentro de un banco. ¿Sí han entendido? ¿No lo han entendido? Cuando tú vas al banco, agarras y le dices, quiero sacar $10,000. Y el banco te dice, ok, ¿cuál es tu capacidad de pago? Tan. Ok, te califica. Te dicen, estamos de acuerdo, vas a poder pagar, te vamos a dar a 5 años. Pero te dicen, dame una garantía. Y la garantía es que dices, yo tengo un lote o tengo una finca en, qué sé yo, en Churma. Y que vale $20,000. Listo. O sea, sobra. Porque debería ser hasta 10,000. Eso es lo que estás garantizando. El contrato principal es el contrato de crédito. El contrato accesorio es el de contrato de hipoteca. ¿Por qué? Porque el contrato de deuda existe solito, ¿no es verdad? Solamente que para garantizarte, o el banco para garantizarse, que no le tomes el pelo, te ha hecho un contrato de hipoteca. Pero podría haberte hecho, y ustedes conocen eso, que hay contratos a sola firma, ¿no es verdad? Solamente que está viendo que tus ingresos son tan buenos que no necesitas ni siquiera garantizar ello. ¿Está claro? En cambio, el accesorio, ese contrato de hipoteca, no tiene validez si no hay un contrato de crédito. No tiene validez si no hay un contrato de crédito. ¿Para qué serviría ese contrato de hipoteca si no hay un contrato de crédito? Para nada, porque solamente está sirviendo como un contrato complementario o accesorio al contrato principal. ¿Está claro? Esa es la diferencia entre un contrato principal y un contrato accesorio. Otro. Aquí hemos visto este de hipoteca. Otro. Ustedes van, por ejemplo, a estas tiendas de Prenda Más. Vas a sacar un crédito o un préstamo de 3,000 bolivianos. ¿Y qué te dice? Deja tu reloj. Se dan cuenta que no necesitas dejar el reloj. Probablemente ellos te hacen firmar, saben tu dirección, teléfono, todo. Pero solamente se están garantizando que les pagues con tu reloj. Pero ese contrato que se llama de prenda, porque has dejado de prenda ese tu contrato, te darás cuenta que ese contrato de prenda es inocuo si no hay un contrato de préstamo. O sea, ¿cuál sería la razón que le des tu reloj si no hay préstamo? ¿Está claro? Ese es el contrato principal y el contrato accesorio. Uno puede vivir sin el otro no puede vivir, necesita algo. Digamos. Doctor, una consulta. ¿Esta figura de prendario aún es legal? ¿Existe? Porque, bueno, yo he visto que se ha eliminado, que ya no es una garantía válida en la banca, por ejemplo. No, sí, en la banca no, pero puede, así míralo. Por ejemplo, si vas a dejar un auto a la banca y te pueden pedir. Te hipotecan.
ya no te Se prenda. anota, no te hipotecan, las casas hipotecan, los bienes inmuebles hipotecan. Sí, Se los anota. vehículos se anotan. Pero haga de cuenta lo mismo, o sea, yo creo que sí, el de prenda se lo estoy diciendo porque dice prenda más. Ajá. Por eso les da un ejemplo que seguro que hacen un contrato. ¿O usted cree que va a dejar las joyas de la abuela? No creo. Bueno, y le hacen un inventario. O sea, nunca he ido, espero nunca ir, pero me imagino que hacen un contrato. Sí. O sea, no sé, lo que usted dice es cierto, yo también dudo si es legal o es ilegal. Pero se da la esos se manejan con eso. Se manejan con, te acepto teléfonos, te acepto esto. ¿Ok? ¿Listo? Listo. ¿Alguna consulta? Terminemos. Finalmente, hablemos de estos contratos. Contrato de prenda. Esta no es como Alibaba, ábrete Sésamo. Contratos típicos, contratos por lo tanto atípicos, contratos nominados, contratos innominados. Voy a empezar por estos últimos. Los contratos nominados y los contratos innominados tienen una diferencia. El contrato nominado es el que está escrito dentro de tu ordenamiento jurídico. ¿Qué significa? Está en tu código mercantil, en tu código civil, en una ley. Por ejemplo, el contrato nominado, contrato de compra-venta. Otro, contrato de hipoteca, contrato de consignación. Esos son los contratos nominados, es decir, los que están estipulados dentro de tu ordenamiento jurídico. ¿Está claro? Los contratos innominados son aquellos que no se encuentran en forma concreta en tu ordenamiento jurídico, pero los puedes ejecutar en función a la voluntad de las partes. ¿Por qué? Porque a pesar de que no están en tu ordenamiento jurídico, existen. ¿Qué significa ello? No en mi ordenamiento jurídico, pero a nivel mundial en otros países existen. Un ejemplo claro que les voy a dar. En Bolivia, por ejemplo, un contrato innominado, y es que ustedes están leyendo, es el venture capital. No hay en Bolivia. Es un contrato normal en otra parte. ¿Por qué se llama innominado? Porque no está estipulado en el ordenamiento jurídico boliviano. ¿Pero es ilegal? No. ¿Está prohibido? No. ¿Va contra la moral, las buenas costumbres? No. Por lo tanto, sí me han entendido lo que es un contrato innominado. Si ustedes se fijan, busquen, por favor, si hay una ley sobre franquicia, sobre franchising. Y franchising, tenemos contratos a morir en este momento. Burger King, Subway, Victoria's Secret, Bits and Cream, Cine Center, etcétera, etcétera. Si les queda claro lo que es el nominado y el innominado. Es el que no esté estipulado en tu ordenamiento jurídico, pero eso no significa que no exista, existe. Puede darse en otros ordenamientos jurídicos y el tuyo no lo reguló por X o Z razón, porque es muy antiguo o porque no lo tomo en cuenta. Se dan cuenta que hay muchísimos contratos en el mundo, no solamente los que están en los códigos o en las leyes. ¿De acuerdo? Y el contrato típico y atípico. El contrato típico es el clásico, compra-venta, permuta, comodato, alquiler, anticrético. Esos son contratos típicos. ¿Y qué sería un contrato atípico? Lo que hablábamos anteriormente, que era el contrato, una mezcla de hipoteca o de anticrético con alquiler. Ahí está, ¿no es verdad? O alquiler o anticrético con opción a venta. Son atípicos. Estás mezclando contratos típicos, lo estás volviendo atípico. ¿Por qué? En beneficio o en función del interés de quién? De tus socios, de las personas que están haciendo el contrato.
Si no están prohibidas, no van contra el interés público, ni van contra la moral de las buenas costumbres, los puedes hacer. ¿Estamos? ¿Listo? Voy a ver si me viene a la cabeza alguna otra clasificación más. Creo que con eso estamos bastante claros sobre los contratos innominados, nominados. Me voy a quedar ahí de ejecución instantánea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Algún comentario? ¿Estamos? Hagamos un ejercicio y clasifiquemos un contrato. Vas a buscar uno. Ustedes conocen el leasing financiero, ¿no? ¿Sí? ¿Conocen el contrato de leasing? Listo. Clasifiquemos ese contrato. Es el alquiler. Tan sencillo como No es. compras, por ejemplo, Tras. no compras el auto, no pides un financiamiento para comprar el auto, sino te da una finca de alquiler. Y vale, Y vas pagando y vale que es como un alquiler. ¿Por qué? Porque ese es su próximo control de ley. Aquí, No es como de propiedad. No. arranquemos. ¿El contrato de leasing es un contrato consensual? ¿Real? Sí. Solemne. Ya. No les voy a aceptar, si les pido clasificación de un contrato, que me pongan consensual, porque todos los contratos son consensuales. ¿Está claro? Por lo tanto pero el leasing es un contrato Tiene real. titularidad. ¿Lo conocen al leasing para empezar? Les estoy preguntando. Pues, Si no lo conocen, no podemos hacerlo. Les contaré un poco y vamos a clasificar. El leasing financiero es, por ejemplo, un auto. Y lo van a leer. Es uno de los que más me gusta. El leasing. ¿Les he dado leasing? Creo que no les he dado. Qué pena, no les he dado. Entonces ahí les voy a contar para que vean lo fascinante que es esto. Tú estás yendo al exterior por 5 años a trabajar. ¿Te quieres comprar un auto? Pero 5 años, no sé. Mejor, en vez de sacar un auto a renta, voy a comprar un auto, voy a sacar un contrato de leasing. ¿Qué significa? Tú vas al banco y le dices, hola señor, quiero un BMW 320, ¿está claro? Del año en leasing. El banco te va a comprar el BMW 320 y te va a cobrar mensualmente por los 5 años. ¿Qué es lo que va a procurar recuperar en esos pagos mensuales de 5 años? La depreciación del auto, obviamente sus servicios, el interés que te está dando y obviamente el capital que ha puesto para comprarla. ¿Por qué te va a ser un poco más barato que un contrato de renta de auto? Una, porque es a más largo plazo. Y la segunda, porque el tipo después puede hacer con el auto. Me encanta este contrato porque siempre puede sacar utilidad. Lo va a vender ese auto. ¿Está claro? Lo vende. El otro te lo puede vender, o sea, tú lo puedes comprar y te va a depreciar el precio que se ha depreciado esos 5 años. Y te va a decir, ok, costaba $25,000, como me has pagado tanto y se ha depreciado, solamente más pagando. La otra, agarrar y tú en leasing puedes decirle, quiero un nuevo leasing y un nuevo auto sobre los mismos términos. Y finalmente el otro te puede decir, esto es en maquinaria, por ejemplo, de construcción, cosas así, decir, si tú me ayudas a vender la maquinaria, porque yo soy banco y tú eres constructor, por eso quieres, yo te voy a dar un porcentaje por la ley. ¿Está claro? Ese es el leasing. En los países desarrollados el leasing es muy usado. Por ejemplo, en vez de pagar alquiler, puedes pagar leasing. Y en vez de pagar $3,000 en Nueva York, puedes pagar 2,200, que es una gana. ¿De acuerdo? ¿Pero por qué? Pero el leasing te va a decir 4 años, 5 años, 10 años. Es a mediano y largo plazo, no es a corto plazo. En ese sentido, entenderán que para mucha gente que sabe que va por periodos así, el leasing es una muy buena opción. Por ejemplo, si yo voy a construir un edificio y no soy un constructor y necesito maquinaria,
puedo sacar, digamos que tengo cuatro lotes y decir, le sacaré la maquinaria y después de aquí a 10 años, cuando termine de construir esos 4 lotes, chao, lo devuelvo la maquinaria. ¿Qué yo voy a hacer con esa maquinaria? ¿Está claro? ¿Está claro lo que es el leasing? Vamos, en este caso, piensen esto. ¿Es un contrato real? ¿Es un contrato real? Sí, te han dado, claro, y quedas, Sí, la listo. posición. ¿Es un contrato solemne? No. Sí, claro, tienes contratos con el banco. Tres requisitos. Ok, ¿es un contrato de libre discusión? No. No, un negocio. Por lo tanto, ¿es un contrato de adhesión? Sí. Sí. Todo lo que es con el banco es un contrato de adhesión. Listo. Vamos adelante. ¿Es un contrato bilateral? Sí, no es un contrato multilateral. ¿Es un contrato oneroso o gratuito? Oneroso. Oneroso. ¿Es un contrato conmutativo o es un contrato aleatorio? Sí, claro, sabes, te están dando la opción, ¿sabes para qué piensas? ¿Es un contrato de ejecución instantánea o de tracto sucesivo? Instantáneo. Piense, pinky, dinky, do. Aquellos que Instantáneo. se cumplen y se prolongan con el Dama, ¿cuál será? ¿Es de tracto sucesivo o instantáneo? Yo creo que es instantáneo. ¿Cómo que creo? Ah, Aquí ya. tiene que poner posesión. Es instantáneo, porque tampoco es como el ejemplo que nos dio, que en el tiempo tampoco vas a poder negociar con el banco si vas a poder rebajar el precio. Pero al último, desaparece la obligación. ¿Hay alguno que esté en disenso? Piensen. O sea, hello, piensen. Es de tracto sucesivo. Les estoy dando hasta opciones. Puedes hacer esto. La otra, en el camino. Jefe, ¿qué crees? No voy a llegar a los 60 meses. Mi gobierno se ha caído. Yo estaba de embajador aquí. Acatado mi gobierno, tengo que volver. Ya no tengo la embajada. Ok, págame un tanto más de porcentaje para liberarte y me devolverá. Tracto sucesivo. ¿Ok? Listo. ¿Es un contrato principal? Sí, es un contrato principal. ¿Es un contrato típico en el mercado boliviano? No, es atípico. Y es un contrato, en este caso, es atípico y es un contrato inominal. Eso quiero que jueguen con los contratos. Ya hay leasing. ¿Qué? Ya hay leasing en el país. Una ley, ¿no? No, hay leasing ya. Una ley, por eso. Hay una ley. ¿Desde qué año es? ¿De qué? Ya tenemos el tema del BNB, por ejemplo. Sí, muy poquitas cosas. ¿Quedan autos? Autos. Nada más, ¿no? Por el momento son Sí, solamente autos. automóviles. ¿Y de qué? Desde el 20... El año 18, pasado, ¿recién? el anteaño pasado creo que recién implementaron Sí, el BNB. y sus montos son bien bajitos. O sea, no te dan, saben, leasing. Cuando hablo leasing en serio, son los aviones, por ejemplo. Eso es conseguir en leasing. La mayoría de los aviones que ustedes ven son leasing. Solo los giles compran aviones como el presidente Evo Morales. ¿Quién creen que les va a comprar ese avión ahora? En cambio, con el leasing, hasta le das la oportunidad al próximo presidente que cambie de avión. Se ha tirado 38 millones de dólares. ¿Creen que alguien le va a pagar cuánto por ese avión? ¿Saben lo que es de precio un avión? Todas las líneas aéreas generalmente tienen un 10-20% de aviones propios y lo demás es leasing. ¿Por qué creen que dicen tener la flota más moderna de ver? Me encantaría exponerles el contrato de leasing, que es fantástico, me chifla ese contrato. Tiene una creatividad, es una belleza de contrato, de verdad. Pero lo que hemos hecho con por favor, háganlo. Les voy a preguntar sobre los contratos de su control de lectura. ¿Está claro?
Todos son consensuales. Así que cuando les digan, dame 5 características, cuidado que empiecen con consensual, no existe. Ese no es algo. ¿Les ha gustado la clasificación? Quiero que la practiquen. ¿Sí? Ya. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Por ejemplo, ayer tratamos de hacer con la franquicia, pero es bien compleja porque tendríamos que detallar, ¿no? Porque saben que la franquicia viene paquete. Entonces decir, este paquete para merchandising, este paquete para los menús, por ejemplo, este paquete para los programas de contabilidad, se complica un poquito clasificar. Pero las otras, por ejemplo, el contrato, han visto que les he dado contratos de consignación, ¿no? Pero, ojo, saben que la consignación, así de sencillo, presten atención. La consignación es que de pronto has hecho tus donitas en tu casa y vas a la panadería de la esquina y le dices, te lo dejo, si lo vendes, me das un porcentaje y tú te quedas con otro porcentaje. O eres zapatero y le dejas 5 pares a la modista que está ahí. Ese no es el contrato que estoy apuntando, ese es el contrato clásico, el típico de consignación. ¿Me interesa cuál? El contrato de consignación de los supermercados y las tiendas de departamento. Ese es el que me interesa. Y ustedes lo ven. Ahora está viniendo Halloween, toda esa mercadería en consignación. Después Navidad, todo para Navidad. Después para Año Nuevo. Después Carnaval. Después Semana Santa. Pam. ¿Y cómo sale la mercadería? Ese es el que me interesa. No el chiquitito, no el micro, sino ese contrato de consignación. ¿Cómo son? Se mueven los supermercados o las tiendas del departamento. Imagínense, una tienda de departamento. ¿Ustedes creen que Walmart compra los 4 millones de televisores que le está dando Samsung? Es consigna. Sí. Pero deben pagar una garantía, ¿no? Deben pagar una garantía. Es como que Pero Walmart es Walmart. O sea, hay tiendas que son tiendas, ¿no es verdad? En este caso, tienes muchos riesgos también. ¿Por qué creen que en los supermercados hay 2, 3 tips mirando que no te robes algo? Porque cuando vengan a hacer el balance de levantar las cosas y digas, oye, faltan 4 cajitas de botones, vas a tener que pagar tú como supermercado, porque uno de los contratos que se da es que tú das garantía de seguridad del producto que está en consignación, está bajo tu seguridad. Por eso es que desesperan, han visto, ¿no es verdad? 2, 3 están mirando que no te lleves, no te vas a llevar un quintal de azúcar, nada de eso. Están viendo esas pavaditas, porque obviamente si hubiera un shoplifting, que se va llevando cositas, imagínense dulcecitos, y el que va a tener que pagar los dulcecitos es el supermercado. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Comentarios? ¿Estamos? ¿Listo? Vamos. Respiren. Seguimos detrás. Estamos 45, 1 hora y media detrás de ellos. No hemos avanzado ni más ni menos. He querido avanzar, pero no se puede. Ok, pero empecemos con esto. Hasta aquí estamos bien, ¿no ven? ¿Se acuerdan de este latinajo? ¿Podemos hablar? No. ¿Quieren buscarlo? Pacta sunt servanda. Pactos deben cumplirse. ¿Qué dice ese latinajo? ¿Cómo se traduce? Los pactos deben cumplirse. Fuerte, por favor. Los pactos deben cumplirse. Lo que se pacta se cumple. Esa es la traducción. Por lo tanto, pacta sunt servanda es lo que tienes que hacer en los contratos. ¿No es verdad? Lo que se pacta se cumple. Hasta ahí estamos muy bien.
Pero el derecho es muy sabio y lo que te va a manejar es lo siguiente, y te va a decir, ok, los pactos deben ser cumplidos, lo que se pacta se cumple, hasta ahí estoy de acuerdo. Pero ¿qué pasa si hay ciertas circunstancias que van a provocar de que no deban cumplirse o no puedan cumplirse? Y entonces lo que te va a dar el derecho son excepciones. Es decir, la regla general, pacta sunt servanda. Lo que se pacta se cumple, pero si no pudiera cumplirse, hay excepciones que yo como ordenamiento jurídico te las voy a plantear. Y en ese sentido, te las va a declarar por distintas circunstancias. Una de ellas, ¿por cuál puede ser? Piensen ustedes, la muerte. ¿Cómo vas a cumplir si te has muerto? ¿Qué puede pasar? Por un accidente. ¿Qué más puede pasar? Porque el nivel de la conmutatividad, el nivel de la igualdad ha sido desproporcionado. Piensen esto, de pronto nosotros estamos comprando gas a $10 el metro cúbico o el pie cúbico de gas y ha venido una hecatombe, no sé lo que ustedes quieran, algo increíble, brutal, y de pronto se ha subido a 14 el pie cúbico. Uno de ellos te dirá, págame, pacta sunt servanda, y tú le dirás, yo no te puedo pagar 14, hemos convenido en 10. Y el otro te dirá, no te puedo vender en 10, ¿por qué? Porque ahora el precio en el mercado internacional es 14. Sería un bruto, sería un subvencionador que te esté dando a pérdida eso. ¿Está claro? Entonces se dan excepciones. Hay 4 excepciones que las vamos a ver en la próxima clase, por qué tú puedes dejar de cumplir tus contratos. Pero son circunstancias muy, muy particulares o muy, ¿qué se llama? Específicas. Y con eso habríamos acabado lo que es el derecho civil y después vamos a empezar a tocar el tema relativo la próxima semana y al derecho mercantil. Entramos a la recta final de nuestra. ¿Alguna consulta? Espero que les haya gustado. No ha leído todavía los contratos, me dispiace, pero yo sé que así son. O probablemente alguno ha leído, pero muy poco. ¿Saben qué? Son unos contratos muy lindos. Les he elegido unos contratos con una intencionalidad. Todos los contratos atípicos que están, toditos son atípicos, ¿se han visto? Puedes, particularmente los primeros, que se les mandaba el venture capital, el crowdfunding, el factoring, puedes, para ustedes emprendedores, sacar créditos sin tener down payment. De eso se trata. No es por fregar qué contratito, sino decir, mira, a través del crowdfunding yo me puedo financiar mi primer emprendimiento. O, con mi buena idea, en el Venture Capital me van a financiar mi proyecto. ¿Está claro? De eso se trata. ¿Ok? ¿Listo? Nos vemos la próxima semana. Ci vediamo lunedì. Va bene così. ¿Ok? Listo. Gracias. Control. Doctor, el control va a ser miércoles, como habíamos acordado.